Ahora, mi querido profesor, que hemos repasado, revisado contigo todo el procedimiento, el proceso con respecto a la superestructura textual, la clasificación de los textos según la superestructura textual. ¿Recuerdas? Hemos visto los textos narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos y expositivos, los 5 tipos de texto más reiterados en lo que son los exámenes de nombramiento docente. Hemos visto algunas características, algunas cualidades y también sus ejemplos. Así es, mi profesora, ¿se acuerda? Mi profe, nadie, con la mnemotecnia nadie, nosotros vamos a conocer a todos los tipos de texto. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vámonos a encargar de poder revisar contigo lo que es la microestructura textual. Microestructura textual. ¿Estamos bien? Dice así entonces. Acompáñame, por favor. Esta microestructura se va a referir a una especificación, a un detalle en cuanto a la estructura textual, en cuanto a la estructura de un texto. Es decir, los detalles y las especificaciones, profesor, estos detalles y estas especificaciones responden a esta microestructura. ¿Y qué elementos forman parte de la microestructura? Pues las oraciones, los párrafos y las palabras. Ya sabes tú, se te dijo en alguna oportunidad, cuando tengas algún problema, algún inconveniente en cuanto a la comprensión lectora, no debías pensarlo ni siquiera un momento. ¿Por qué? Porque el análisis de la comprensión lectora del texto se debería realizar a través de los párrafos. Si usted no entiende un texto, leer por oraciones. Si el párrafo no lo entiende, profe, entonces lo puede leer por oraciones. Y ya sabes, a cada oración, mi querido profesor, usted tiene que hacerle la pregunta de qué trata, de qué habla dicha oración. Primero, profe, primero separa el texto en párrafos, haciendo la pregunta de qué trata o de qué habla dicho párrafo. Si los párrafos tampoco se entienden, entonces debe separarlo en oraciones, porque el conjunto de oraciones a usted le va a brindar un párrafo. Pero a cada oración debe también hacerle dicha pregunta. ¿De qué trata, de qué habla dicha oración? Ahora, ¿qué pasaría cuando un profesor tampoco entiende las oraciones? Quiere decir que hay ciertas palabritas, ciertos conceptos, cierto significado de las palabras que nosotros no lo entendemos. Y por lo tanto se hace imperativo conocer, reconocer el significado de las palabras. ¿Y dónde vamos a encontrar el significado de las palabras, profesor? Las vamos a encontrar en un diccionario. Profe, al menos hasta el día 30 de agosto o hasta el 1 de septiembre, usted tiene que revisar el significado de todas las palabras desconocidas. El significado de todas las palabras desconocidas. Una vez que averiguó el significado de las palabras desconocidas, debe empezar a aprenderlas de memoria, los significados y los sinónimos.
Pero no solamente se debe quedar allí, en el aprendizaje memorístico del significado o del sinónimo. ¿Sabes lo que debes hacer a continuación? Debes utilizar las palabras nuevas. Debes utilizar las palabras desconocidas. Solamente utilizando las palabras desconocidas, solamente utilizando las palabras nuevas, usted las va a poder recordar y utilizar en su proceso lector. Entonces, lees, buscas el significado de las palabras desconocidas y luego las aprendes. Y lo más importante, las utilizas en el uso, en la utilización, en la aplicación y en la contextualización de las palabras nuevas. Allí radica el éxito de la comprensión lectora. ¿De acuerdo, mi profesor? Entonces, a eso se refiere la microestructura. Separación en párrafos, separación en oraciones y separación en palabras. Y también, profesor, vas a tener que determinar con detalle y especificación la coherencia interna. Todos ellos a nivel gramatical, todos ellos a nivel semántico. No te olvides que lo semántico estudia los significados de las palabras. Por eso muchos de ustedes siempre se quejan. Profesor, yo tengo problemas con comprensión lectora. Profesor, yo no entiendo lo que leo. Claro, y no es porque no sepas leer. El problema, mi querido profesor, es que no manejas significados. Y al desconocer los significados, profesor, al reconocer los significados, entonces allí viene el problema de no poder entender y comprender una lectura. Y lo gramatical tiene que ver con lo que es la morfosintaxis de un texto, las palabras utilizadas, la morfología y el funcionamiento de cada una de ellas. La morfosintaxis. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a proporcionar en estos momentos algunas características de la microestructura textual. Primero, oraciones y párrafos. Esta microestructura va a tener como núcleo, va a tener como centro la estructura gramatical, la morfosintaxis y la cohesión, la unión de oraciones y la unión de párrafos dentro de un texto. No te olvides que en algún momento contigo estudiamos y repasamos lo que era la parte de la cohesión y llegamos a la conclusión de que la cohesión textual era el uso de conectores lógicos. Profe, conectores lógicos que van a tratar de unir a las oraciones y unir a los párrafos dentro de un texto. Además, otra de las características de la microestructura textual, profesor, teníamos, como te dije en la cohesión, los conectores y los marcadores discursivos. Los famosos conectores, los famosos marcadores, para poder mantener la coherencia, para poder mantener el orden, para poder mantener la secuencia, profesor, coherencia y secuencia y la fluidez en la progresión de un texto. Entonces, esta fluidez, este recorrido va a ser presentado y ayudado por los marcadores discursivos y por los conectores, quienes le van a dar la vinculación y luego el orden y la secuencia.
También la microestructura está referida con las palabras pertinentes, las palabras adecuadas. Profesor, la elección que hace el escritor de las palabras, el vocabulario, la lexicología específica, para poder transmitir de manera clara, precisa, toda la información que el escritor quiere presentarnos. La coherencia, mis queridos profesores, no se olviden, la coherencia es la secuencia de ideas, la coherencia es la sucesión de ideas, la coherencia es el orden lógico de las ideas. Mientras que la cohesión, profesor, a través de los conectores lógicos, la cohesión va a tratar de unir, vincular las oraciones, los párrafos. Además, tenemos también como características de la microestructura textual el estilo y el tono. En el estilo va a figurar lo que es el estilo de la escritura, lo que es la voz del autor y el tono general del texto a nivel micro, que van a influenciar, profe, en la interpretación del lector, de acuerdo a los estilos del autor. Va a servir como materia prima y como elemento primigenio para que el lector pueda realizar las interpretaciones pertinentes. También vamos a encontrar una estructura sintáctica, palabras que se van a encontrar en el campo morfosintáctico y que van a ayudar a que ellas guarden relación y así puedan constituir oraciones y así puedan constituir párrafos. Entonces, esta estructura sintáctica, profesor, ¿qué va a averiguar y qué va a examinar? La estructura sintáctica examina la estructura que tienen las oraciones. Y en una oración, usted debe recordar cuando nosotros hablábamos de la idea principal, que la idea principal debería aparecer como una oración gramatical. Y en esa oración gramatical, profe, y en esa oración gramatical, ¿qué cosa íbamos a ver? Sujeto y predicado, verbos, complementos, complementos. Y además, obviamente, lo que es la coherencia gramatical, el orden, la lógica y la secuencia de las ideas. Orden, secuencia, lógica en las ideas. Estamos. Otra de las características de esta microestructura, profesor, y nunca debe olvidar usted, está la coherencia y está la cohesión. Coherencia y cohesión, profesor, dos de las propiedades textuales más importantes. La coherencia en relación directa solo con el orden. La coherencia en relación directa con la lógica, con el sentido, con la secuencialidad de las ideas. Y la cohesión en relación directa con la unión, vinculación o enlace de oraciones, de párrafos, de ideas. Entonces, cada vez que usted escucha hablar de la palabra coherencia, usted tiene que recordar que es el sentido. Cuando usted escucha hablar de coherencia,
No se olvide que le están hablando de orden, le están hablando de lógica, le están hablando de un sentido lógico. En cambio, cuando usted escuche hablar o lea acerca de la cohesión como una de las características de la microestructura, esta cohesión está en relación directa con la unión de oraciones o la unión de párrafos. ¿Y el escritor cómo va a brindar su cohesión? A través de los conectores lógicos. A través de los conectores lógicos es como se va a brindar la cohesión dentro del punto de vista de la microestructura textual. Entonces, esta coherencia y esta cohesión se va a garantizar a nivel de oraciones y a nivel de párrafos. ¿Para qué? Para que un texto tenga sentido y para que un texto sea fácil de entender. Unión de ideas ordenadas. Vinculación de ideas con una estructura lógica. Entonces, allí tienes la cohesión y allí tienes la coherencia. Como dos características de la microestructura textual. ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la microestructura? Así como la superestructura, profe, la superestructura tiene que ver con lo que son los tipos de textos, narrativos, argumentativos. Esta microestructura tiene que ver con lo que es la claridad y la comprensión. Así es, Ronald Alex Fernández nos ayuda, mi profe Ronald, manifestando que la coherencia tiene que ver con el orden de ideas referidos a un tema específico, mientras la cohesión tiene que ver con los conectores y con los referentes textuales, que ya hemos hecho mención con ustedes en reuniones anteriores. Los referentes textuales, allí nos íbamos a encontrar con la anáfora, con la catáfora y con la elipsis. Anáfora, catáfora y elipsis. Bien. Entonces te decía, la importancia de esta microestructura es para que nos puedan brindar la claridad y la comprensión. Mary Quispe, a ver, enséñenos Mary Quispe con la palabra cocoa. Hola, hola, Mary Quispe, ¿qué cosa significa cocoa? Nuestra Mary Quispe nos está ayudando con una mnemotecnia. Ya, la co de coherencia, muy bien, Mary. La otra co de cohesión y la adecuación. Muy bien, Mary Quispe. Entonces tenemos allí cocoa, dice mi Mary. Anáfora, catáfora y elipsis, Carmen, son los referentes textuales. Ok, Gladys, gracias. Referentes textuales. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los que están colaborando, los que están ayudando con su participación. Bien, entonces te decía que esta importancia, debido a la claridad y a la comprensión, ayuda en eso. ¿Ok? Una microestructura bien organizada y bien coherente, obviamente que va a facilitar la comprensión por parte del lector. El lector va a comprender el texto siempre y cuando Wilson Henry Quispe son referentes textuales, mi Wilson, que los vamos a revisar contigo. No te preocupes, mi Wilson. No se preocupe, usted va a ir a su examen recordando referentes textuales. Vamos a recordar también con ustedes lo que son los conceptos vitales, cómo reconocer el tema de un texto, cómo reconocer el título,
la idea principal, el propósito, la incompatibilidad y la deducción. No te olvides que estamos en un ciclo intensivo y que, por lo tanto, debemos todos, no solamente algunos, recordar. Ya mi profesor, no se me preocupe, recordar es volver a vivir. Así que vuelve a vivir con el grupo Auge Perú y con tu profesor Edwin Carrión, que desde el fondo de su corazón y que con mucha emoción siempre te brinda la información. Así es, José Gabriel. Ok, ok, ok. Radio Auge Perú. Ok, Milton, no se preocupe, Milton, no te preocupes. Así es, Cecilia. Así es, Gino Paolo. Bien, bien, seguimos entonces. Claro, obviamente que tiene que recordarlo en el examen. Ya, a ver, vámonos a la fluidez y a la coherencia. Que fluya, que emanen las ideas y que además no solamente deben emanar de forma ilógica, sino con una lógica, con un orden, con una secuencia y con una coherencia. Entonces, la microestructura, mi querido profesor, ok, a la fluidez y a la coherencia del texto, permitiendo obviamente una progresión lógica de las ideas. Saludo muy especial para mi profesora Yesenia, que no mande muchos saludos, dice. Ok, ok, mi profesora Yesenia, no te preocupes, ya no vamos a mandar saludos a nadie. Vamos a hacer nuestra clase. Ok. Ahora, la otra importancia es la expresividad y es el estilo que cada uno de los autores va a tener. Ayuda a transmitir, dicen, el estilo y la voz del autor, mira, y no quiere mi profesora que mande salud. Eso está dentro de la microestructura, mi querida profesora. Yesenia, para la voz del autor, tiene que transmitir su estilo, debe crear un ambiente adecuado para poder presentar su tema tratado. ¿Ok? Para poder tratar el tema que está presentando. Bien, impacto y efectividad. Obviamente la microestructura también juega un papel importantísimo para que el mensaje del texto llegue de manera rápida, llegue de manera efectiva y genere también una llamada de atención, un impacto en los lectores. Entonces, esa es la importancia de la microestructura, que tenga claridad, que se pueda comprender, que tenga una emanación de ideas, una fluidez, pero siguiendo un orden, una coherencia, que sea muy expresivo, que tenga un estilo determinado y además su impacto y efectividad. ¿Ok? Bien, en resumen, mis queridos profesores, ¿recuerdas la palabrita en resumen, en síntesis, lo cardinal? Alguien de mis profesores que se acuerde qué cosa es el resumen, qué cosa es la síntesis, qué cosa es lo cardinal. Claro, la conclusión que íbamos a... No, no estábamos infiriendo, profe, no había inferencia. El resumen y la síntesis, lo más importante, Jessica. Bien, Wendy. Bien, Wendy. Ahí está mi Wendy. Sí, es un conector, Ronald. Ni hablar, ni discutamos. Profe Carmen, en resumen, bien, HP. Sí, ¿y cómo se llama eso, Jessica Ortiz, lo que da a conocer el autor? Bien, Maricel. Pero tiene otro nombrecito, Maricel. Eso, SY.
En resumen, o sea, el escritor quiere hablarte ahora de la famosísima Diendelia, idea principal. El resumen, la síntesis es la idea principal. La síntesis, el resumen, es la idea principal. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Esa es, ya. Estas palabritas no te olvides, ¿ah? Resumiendo el texto, podemos decir que en síntesis el texto habla sobre, sintetizando el texto podemos afirmar, todas esas palabras aluden a la idea principal. También la famosísima idea cardinal del texto. No olvidar, mi querido profesor, idea cardinal. Así es, Quispe, cardinal es la idea principal. Así es, José Gabriel. Profe Karen, vamos a hacer un recordatorio de esos conceptos. No te preocupes, mi Carmen, mi profe Karen. Vamos a recordar. Por eso estás en Auge, Perú. Tu profesor Edwin Carrión, desde el fondo de su corazón, con mucha emoción te va a dictar esa lección. No te preocupes, te va a ayudar demasiado. Milton, idea cardinal es la idea principal. Anótalo ahí en tu pizarrita, por favor. Idea cardinal es la idea principal. Richard, la síntesis, simplemente la idea principal, nada más. Cecilia Zamora, muy buena noche, mi querida Cecilia. Aisha, la idea resumen, cardinal, síntesis, así es. Muy bien, Aquilina. También se dice así, Aisha, también. Bien, entonces mira lo que dice la idea principal de la microestructura textual. Fundamental para la claridad, para la coherencia y para la efectividad de un texto. ¿Y qué detalles te va a brindar la microestructura? A nivel gramatical. Profe, a nivel gramatical y a nivel semántico. La morfosintaxis y los significados de las palabras. Todo lo semántico, mi querido profesor, todo lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras. Y con eso se va a garantizar que el mensaje sea transmitido de manera precisa y, lo más importante en un texto, de manera comprensible, para nosotros poder entender y comprender. Muy bien, gracias a todos y cada uno de ustedes, mis queridos profesores, por su atención. Vámonos ahora a tratar de realizar vamos a tratar de realizar el análisis de los textos siguientes. ¿Ok? Bien, vámonos. Por favor, me ayudan los profesores que siempre me apoyan, los que siempre me colaboran y me ayudan. Me indican a través del chat a qué hora debemos nosotros cambiar la diapositiva. Solamente debes colocar, profesor, avance, siguiente, seguimos, vamos, adelante o next, cualquiera de ellos. ¿Ok? Vamos, 3, 2, 1, vamos. Me avisas por favor en el chat.
A ver, profesores, les explico cómo es la mecánica. De repente hay algunos profesores que recién se han incorporado a nuestro grupo. Profes, yo comparto mi diapositiva. Usted la va a leer con tranquilidad. Yo tengo que apagar el audio para que no haya ningún elemento distractor. Usted lo lee y solamente a través del chat me escribe avance profesor, adelante, siguiente o next. Nada más. Ya mi profe, no es que se cortó la transmisión, no hay nadie. No, no, no. Ya mi profe, así es. Bien, ahora sí, vámonos. ¿Me indicas, por favor, de qué o de quién habló este texto número 1? De la violencia física, el maltrato, violencia física en la mujer o de la mujer. Exacto. Y en algún momento, ajá, de las mujeres casadas, ¿ok? De eso está hablando el escritor. Y sobre todo de las recién casadas, ¿verdad, profe? Allí nos vamos a dar cuenta. Dice así. El director del Instituto Gestal de Lima, IGL, Manuel Sarabia Oliver, alertó, llamó la atención hoy que el 64% de las mujeres casadas sufren violencia física y sexual durante los 2 primeros años de matrimonio. 64%. ¿Ok? Siendo más frecuente los episodios de maltrato en las parejas más jóvenes. Primero, el elemento mujer, el elemento matrimonio, casadas, 2 primeros años, y además tienen que ser parejas jóvenes. 64%, mira. El especialista dijo, don Manuel Sarabia, además que el 23% de las mujeres casadas comenzó a experimentar violencia antes del primer año, que el 41% empezó a experimentar violencia entre el primero y segundo año, y que el 21% empezó a experimentar violencia entre el tercer y quinto año de unión conyugal. 23, 41 y 21. 23 antes del primer año, 21 entre el tercer y quinto y 41% de mujeres casadas entre el primer y segundo año. O sea, en otras palabras, en los 5 primeros años. Entre comillas, lo está diciendo el señor, el director Manuel Sarabia. Es frecuente que las mujeres que son víctimas de violencia de parte de su pareja, éstas tengan problemas de salud mental, angustia emocional y comportamientos suicidas. Entonces, cuando una mujer es víctima de esta violencia, van a tener problemas de salud mental, van a tener problemas de angustia emocional y comportamientos suicidas. La angustia emocional se va a manifestar, según el especialista, mediante síntomas como el llanto fácil, la incapacidad para disfrutar de la vida, la fatiga y los pensamientos suicidas, señaló Sarabia Oliver. El especialista advierte que, así como alertó, ahora está advirtiendo que las principales razones identificadas, o sea,
te está dando primero los efectos: angustia emocional, comportamiento suicida, salud, problema de salud mental, llanto fácil, incapacidad para disfrutar de la vida, fatiga y pensamiento suicida. Además de eso, que son los efectos, también el especialista advierte, analizó las causas. Las razones por las que el hombre golpea a la mujer son los problemas económicos, son la infidelidad, son los celos, las pautas de crianza, los hábitos de convivencia, el consumo de sustancias y el consumo de alcohol, entre otros. O sea, en el último párrafo, el escritor lo que quiere presentar son los efectos y las causas por las cuales una pareja golpea, un hombre golpea a una mujer. Bien, ahora sí vamos a contestar. Idea que resume lo leído. Muy bien, número y letra, profesor, por favor, número y letra. Eso, bien allí. Problemas económicos y violencia física en las mujeres, eso era una de las causas, ¿verdad? Y la violencia, la consecuencia. Violencia sexual entre las mujeres producto de su infidelidad, la infidelidad también era una de las causas. Causas y consecuencias de la violencia física y sexual en la mujer. Esa ha sido la idea que va a resumir lo que hemos leído. Ahora, nos piden encontrar opciones verdaderas. Profesor, nos dan 5 opciones. Analícela, por favor, y me escribe su respuesta en el chat. Hola, hola. Tus amigos me están describiendo Yo te estoy dando un tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, profesor, yo te estoy dando un tiempo. No es que me escriben algunos, profe, déjenos tiempo para poder analizar la pregunta. Te estoy dando el tiempo respectivo, profe. Y una vez que ya contestó la mayoría, entonces ahora yo hago el análisis y refuerzo lo que tú has marcado. ¿De acuerdo? Mira, te estoy dando el tiempo. Ahí está bien. A ver, de las siguientes opciones. 1. La infidelidad, los celos, los hábitos de convivencia son algunas razones, causas por las que una mujer puede llegar a perder la lucidez mental. ¿Falso o verdadero la 1? ¿Qué dices? Según el autor, falso o verdadero, que es una de las razones por las que pierde la lucidez. Falso, ¿verdad, profesor? Porque eso de los hábitos y los celos y la infidelidad era una causa, una razón para la violencia, no para perder la lucidez. Entonces la 1 es falso. Y si la 1 es falso, ya no es la C. Profesor, ya no puedes marcar la C. 2. La angustia emocional es una de las consecuencias que ha sido generado por la violencia conyugal. ¿Qué opinas de la 2? ¿Falso o verdadero? Profe, esta angustia emocional viene a ser una consecuencia. La 2 es consecuencia, así que puede ser la A y la B. Vamos a la 3. La violencia contra la mujer mayormente se da en los primeros años de convivencia marital. ¿Qué dice el autor? ¿Qué dice Eso, verdadero? El escritor, el autor del texto, manifiesta que sí, en los primeros años de convivencia marital y en las parejas jóvenes todavía, y entre el segundo y tercer año, según un porcentaje que él mismo publicó. Así que puede ser la A y puede ser la B. Vámonos a la 4.
Los pensamientos suicidas que puede tener una mujer joven recién casada se debe mayormente al consumo de alguna sustancia tóxica o al consumo del alcohol. ¿Qué dices? La cuarta, ¿verdadero o falso? Vamos, conteste, profe. Yo estoy solo leyendo tu respuesta. Bien ahí, bien, 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 bien. Bien leído entonces. El pensamiento suicida es un efecto, sí, es una consecuencia, sí, pero no se debe a la sustancia, al consumo de sustancia. Al contrario, es producto de la violencia más bien. Entonces, la 4 es falso. Y como la 4 es falso, se cayó la A y por lo tanto la respuesta es la alternativa B de Bolivia. La salud mental de una mujer dependerá muchas veces de la forma como es tratada física, psicológica o sexualmente. La 5, verdadera. Entonces, 2, 3 y 5. B de bueno. Vámonos. Una opción se opone a la temática leída. Se supone que la temática leída es la violencia que existe sobre la mujer recién casada, ¿verdad, profesor? Entonces veamos qué alternativa está en contra de eso. Número y letra, número y letra. En contra del tema, en contra de la violencia a la mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de la rosa, esto está en contra. Dime cómo eres y te trataré como tú quieres. Esto no está en contra. No sé quién eres tú, no sabes quién soy. Casémonos y nos conoceremos realmente. Tampoco está en contra. Profesor, en la pregunta número 3, la respuesta correcta es la A de Argentina. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Claro, como el tema ha sido violencia y acá te están diciendo no violencia sobre ella. Y por lo tanto, pregunta 4, si la mujer fuera tratada con afecto, con cariño y comprensión, entonces, profe, acá hay una condicional, ¿verdad? Si P, entonces Q. Si se la trata con afecto, con cariño y con comprensión, entonces se dejaría de consumir alcohol. No es un efecto. Se reduciría los problemas de salud mental, claro, porque es un efecto de la violencia. Entonces sus angustias se manifestarían esporádicamente. Profe, no se olvide que la palabra esporádicamente es eventualmente, de vez en cuando, eventual. Así que la respuesta es la alternativa B de Bolivia. B de Bolivia. ¿Estamos? Bien, entonces decimos que la 4 fue B de Bolivia, la 3 Argentina, la 2 Bolivia y la 1 Argentina. Vamos, texto número 2. 2, 2, 2. Giovanna Luz Japura, estoy dejando tiempo a todos. Ya lo hemos conversado. ¿Me avisas a qué horas cambio? Me avisas en el chat. 3, 2, 1, vamos.
¿Me indicas, por favor, de qué o de quién habló este texto 2? Excelente. Entonces están hablando acerca de lo que es turismo, ¿verdad? Eh, los, las ganancias, exacto, las ganancias que hay sobre el turismo. Y también habla de nuestro turismo, turismo en el Perú. Obviamente estamos en el último lugar, ¿verdad? Como siempre, hasta en turismo, mire. Muy bien, entonces vámonos a ver. Dice, profesor, dice así, a nivel mundial, el turismo rinde ingentes ganancias. Ya sabes que ingente es mucho, bastante, abundante. Y empiezan a analizar dónde es que se presentan las ingentes ganancias. Mira, en el 2015, profe, más de 860 millones de turistas generaron ingresos en la economía mundial por 800.000 millones de dólares. Las proyecciones indican que en el año 2018 harán turismo más de 1.000 millones y en el 2020 harán turismo 1.651 millones de turistas que viajen por el mundo. O sea, las visitas y los turistas van a ir incrementándose. La región, según el autor, con mayor crecimiento es Europa, pues logra ingresos por 374 millones de dólares. Nuestro país resecciona menos del 1% del total, menos del 1%. Y respecto al índice de competitividad turística, el Perú ocupa el puesto 81 en competitividad turística entre 121 países. En seguridad que brinda al turista, ocupa el Perú el puesto 110. En salud e higiene, el Perú ocupa el puesto 93. Y en competitividad aérea, el Perú ocupa el puesto 53. Entonces tenemos puesto 81, tenemos puesto 110, puesto 93 y puesto 53. Según lo que el autor nos presenta,
estamos mejor en competitividad aérea y estamos peor en seguridad. Competitividad aérea 53% y en seguridad 110, puesto 110, perdón. Mira, las cifras antes mencionadas nos obligan a trabajar mejor el tema turístico, dice el autor. Obviamente con esas cifras, entonces nos están obligando a trabajar mejor el tema. No cabe duda que las palabras de César Vallejo, nuestro escritor, nuestro poeta, nacido en Santiago de Chuco, cobran actualidad. Hay, hermanos, muchísimo que hacer en cuanto al turismo. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces vámonos. Dice la número 1. Título apropiado para el texto sería, ¿cuál sería el título? Número y letra, por favor. Número y letra. Ojo, todos tienen el tema. Turismo, turismo, aunque la B es más específica. Turismo peruano. Y tú sabes, mi querido profesor, que el título resulta del tema detallado. Todo tema con detalle se convierte en título. Entonces decimos, turismo, instrumento para el desarrollo social. Bueno, por la palabra turismo puede ser, pero desarrollo social. El turismo peruano en el contexto mundial. Es más específico el turismo y el cambio económico. La alternativa B de Bolivia, mi profesor, será la idea más específica con respecto al tema sobre el turismo, porque es turismo peruano en este contexto mundial. Entonces, en el caso de la 1, la respuesta es alternativa B de Bolivia. Pregunta 2. ¿Son temas incluidos en el texto? ¿Son temas incluidos dentro de lo que es el turismo? A ver, la 1, hablan de población turística. ¿Está incluido hablar de población turística? Hola, falso verdadero. De los turistas que han ido conociendo. Falso, profe. No hablan no hablan de la población turística. ¿Qué cosas son 860 millones? ¿Qué cosas son 1.000 millones? ¿Qué cosas son 1.651 millones? ¿Qué son esos números? La población de turistas. No, no es la ganancia, profe. Ojo, no, estás equivocando, estás equivocando. Hablan de la población, no son turistas, profesor, no es la ganancia, la gente que visita, la población que visita, no son ingresos económicos. Vamos a leer bien. Mira, vamos a leer bien. A nivel mundial el turismo rinde ingente ganancia. Ya, ahí termina su. Así, en el año 2500, más de 860 millones de turistas. 860 no es ganancia, de turistas. Ellos generaron ingresos por 800.000 millones de dólares. El 800.000 millones, esos sí son dólares. En cambio, el 860 son los turistas. Entonces decimos que la 1 sí está incluida. Profe, mire, como la 1 está incluido, la alternativa B y la alternativa C se caen solitas. El turismo peruano y su proyección. El Perú debe mejorar sus lugares turísticos. Las cifras por ingresos económicos también hablan de cifras. El Perú es una potencia turística. Bueno, será en el futuro. La competitividad del Perú en el rubro turístico. Entonces vamos a tener que marcar la alternativa A de Argentina. ¿Ok?
A de Argentina. Vámonos, texto número 3. Profe, ahora nos hablan de las ideas que se infieren del texto, de las ideas que se pueden deducir del texto. A ver, ¿el turismo interno aumentará en el Perú? Yo puedo hacer una deducción de la ONU. ¿El turismo interno aumentará en el Perú? ¿Hay algún elemento de juicio que me permita poder deducir que va a aumentar? No, no hay, profe. Ah, entonces la uno se cae. Perdón, la uno es falso. Se cae la uno, por lo tanto se va a la alternativa A de Argentina. ¿Europa tiene mayor ingreso por turismo? ¿Qué dices de la 2? La 2, Europa tiene mayor ingreso, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Y puede ser una idea que se infiera? No, muy bien. ¿Por qué no se infiere, profe? Porque es literal. Está explícito. Entonces, sí es cierto la 2, pero no es una idea que se infiere. Se cae la alternativa B. Así que el turismo es una actividad económica en desarrollo y debemos planificar y administrar mejor nuestro turismo. ¿Es necesario fortalecer los vínculos Estado-turista? No. Alternativa C de Colombia. Pregunta número 4. Son afirmaciones excluidas del texto. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Afirmaciones excluidas. O sea, no tienen eliminadas. Bien, Ronald. Muy bien, Carmen. Muy bien, Rubelino. Muy bien, Maribel. Que no están en el texto. Que no pertenecen al texto. Yo coloco en la 1, el turismo es una actividad económica en reciclaje, según el autor, según el texto. Falso, no pertenece. Entonces, sí sería una idea excluida, ¿verdad? Una idea excluida. Entonces, la 1 se queda la A y la C, se va la alternativa B. ¿La economía mundial está aislada del turismo? Profe, la 2, aislada del turismo. La economía mundial. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces la 2 es falsa. Por lo tanto, se va a excluir la 1 y la 2. Se elimina la C. El turismo externo se halla en pleno desarrollo y los desalentadores datos de nuestro turismo, sí, pues sí tiene que ver la 3, sí tiene que ver la 4. Solo 1 y 2, alternativa A de Argentina. Así es. ¿Estamos? Hola, hola. A ver, preguntas antes de cambiar al otro texto. Tengo dudas en la 3, Daniel. ¿Cómo así la 3? Te explico la 3. A ver, te voy a explicar la 3. Hola, hola, te voy a explicar la 3. Miren lo que dice la 3. Se infieren del texto. Inferencia, deducción, consecuencia lógica. Consecuencia lógica, ¿ok? ¿El turismo interno aumentará en el Perú? No hay ninguna idea que me diga o que me permita hacer una consecuencia, que el turismo en el Perú va a aumentar. Entonces la 1 no es. ¿Europa tiene mayor ingreso por turismo? Si tú te vas al texto, mira lo que vas a encontrar. La región con mayor crecimiento es Europa.
la región con mayor crecimiento es Europa. Entonces, sí, sí es verdad, pero como está escrita en el texto, esa es literal. Y a ti no te están preguntando una idea literal, te están preguntando una idea que se infiere. ¿Qué se infiere? Entonces, la eliminamos. Por eso se va la alternativa, perdón, el enunciado 2. Como ya se fue la 1 y ya se fue la 2, alternativa A y B se eliminan. Te quedas solo con la 3 y solo con la 4. ¿Qué ocurre con la pregunta 4? Por favor, voy a explicar a los profesores la pregunta 4. ¿Ya? A ver. Si es literal, Daniela, ya no puede ser inferencia. Ahorita, Roberto Flores, te voy a explicar la 4. Hola, Lili, ¿cómo estás? Por eso, John Navarro. Ya, John Navarro, escúchame bien. Excluido es lo que no pertenece. Ahorita, Milton, ahorita. Profe John Navarro, excluido, John Navarro, excluido es, como su nombre lo indica, no pertenece. Se excluye, lo eliminas. ¿Ok? Se excluye, lo eliminas. Mira, ¿el texto habló del turismo? Sí, sí habló del turismo. Pero el texto dijo que el turismo es una actividad económica en reciclaje. No. Si tú dices no, entonces esa idea está incluida o está excluida. Esa está excluida, ¿verdad? Entonces la uno se excluye y a ti te están pidiendo las afirmaciones que se excluyen del texto. Entonces vas a excluir la uno. Puedes marcar la A y puedes marcar la C. La B ya no la puedes marcar. Ahora sí, miras la 2. La economía mundial está aislada del turismo. La economía mundial no tiene nada que ver con el turismo. ¿Qué dices? Falso. ¿Por qué? Porque la economía mundial tiene mucho que ver con el turismo. Mira lo que dice el autor. A nivel mundial, la economía mundial, el turismo rinde ingentes ganancias. Entonces, en la economía mundial, el turismo está muy junto, muy vinculado. Entonces, decir que está aislado, profesor, decir que el turismo está aislado, eso se excluye. La 2 también se excluye. Como la pregunta 4 es ¿qué afirmaciones se excluyen del texto? Por eso hemos marcado la alternativa A de Argentina. Ojalá que me haya... Ahorita voy a cerrar, Elmer. Solo algunos me pedían que querían interactuar. Ahorita lo cierro, segundo Terrones. Los profesores me estaban pidiendo una explicación de la 3 y una explicación de la 4. Jesús Mariano, cuando dice excluido es que no está en el texto. Excluido. Cuando dice se infiere, obtienes consecuencia lógica del texto, es decir, de lo que está escrito sale la respuesta como consecuencia lógica. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, gracias a todos. Gracias a todos. Vámonos a seguir con nuestras sesiones. Vámonos a la siguiente lectura. Texto número 3. Por favor, voy a silenciarlos y seguimos.
¿Me avisas a qué hora debemos cambiar la diapositiva? 3, 2, 1, vamos. Sí, Sonia, lo inferencial no debe ser literal. La inferencia no debe ser literal. Eso sí. 3, 2, 1, vamos.
Muy bien, mis queridos profesores, allí está entonces el texto número 3. Abrí el chat para que vean los mensajes de tus compañeros, para que vean los mensajes de tus compañeros. Hay muchas personas, hay muchos profesores que leen, que ya tienen buen ritmo de lectura y que por lo tanto ellos avanzan. Pero hay otros que pueden tener una lectura más lenta. Entonces, ¿yo qué hago? Busco el equilibrio, ni muy rápido ni muy lento, ¿ok? Entonces, por eso yo lo cambio en un momento determinado. Pero luego hay algunos docentes que me dicen, regresa, no terminé de leer. Y otros que me dicen, avanza, la siguiente. Entonces, hago el equilibrio, pero para que veas la cantidad de mensajes que envían tus profesores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vámonos. Dice así. ¿De qué o de quién habla este texto número 3? Ajá. Ayudar, ayudar, ayudar. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayudar a una anciana. De Alberto no habla. No, no, no. De ayudar a una. De ayudar, ayudar ayudar al prójimo, así es. Bueno, ya algunos le quieren cambiar el nombre, empatía, etcétera, ayuda incondicional, etcétera. Bien, así dice. Casi no la había visto. Era una señora anciana con su auto varado en el camino. Te están relatando una historia. El día estaba frío, estaba lluvioso y gris. Pero Alberto se pudo dar cuenta de que la anciana necesitaba ayuda. Estacionó su vetusto viejo Pontiac. El Pontiac me imagino que sea la marca de un auto, ¿verdad? Delante del Mercedes de la anciana. Mercedes también es otra marca, quien aún estaba tosiendo cuando se le acercó. Aunque con una sonrisa en el rostro, se dio cuenta de que ella estaba preocupada. Nadie se había detenido desde hacía más de una hora. Nadie se había detenido cuando se había varado en aquella transitada carretera. Para la anciana, ese hombre que se aproximaba no tenía buen aspecto y más podría tratarse de un delincuente. Como no podía evitarlo, estaba a su merced, estaba a su suerte, estaba a lo que podía hacerle esa persona. Alberto pudo percibir la situación. Estoy para ayudarla, señora. Entre en su vehículo para que no se enfríe. Mi nombre es Alberto. Aunque se trataba de una situación difícil. Mientras Alberto arreglaba el vehículo, la anciana le contó de dónde venía y que tan solo estaba por allí, de paso por allí. Cuando Alberto terminó de arreglar la llanta, ella le preguntó cuánto le debía. Él no había pensado en el dinero. Mira, él no había pensado en el dinero. Para él solo se trataba de ayudar a alguien en algún momento de necesidad. Era su mejor forma de pagar por las veces que a él lo habían ayudado cuando se encontraba en situaciones similares. O sea, Alberto había estado también en situaciones similares, mira, y lo habían ayudado. Entonces él, como una manera de retribuir a esa ayuda que había recibido en ocasiones anteriores, ayuda al anciano. Entonces, mira lo que le responde a la anciana.
que si quería pagarle, la mejor manera de hacer sería hacer lo mismo. ¿Y qué era hacer lo mismo? Ayudar a alguien que viera con alguna necesidad. Señora, si usted me quiere pagar, la mejor manera es que haga lo mismo. ¿Y qué cosa quiere que haga, joven? Que ayude a alguien que tenga necesidad. Unos kilómetros más adelante, la señora entró en una pequeña cafetería, la cual lucía un poco arruinada. Una amable camarera se le acercó y le extendió una toalla de papel para que se secara el cabello mojado por la lluvia. La anciana notó que la camarera tendría como 8 meses de embarazo y sin embargo no le hacía cambiar su simpática actitud hacia los clientes. Entonces la anciana se acordó de Alberto. Luego de terminar su café caliente y su comida, le pagó a la camarera el precio de la cuenta con billete de $10. Cuando la joven regresó con el cambio, no encontró a la señora. Pretendió alcanzarla para darle el vuelto, pero al correr hacia la puerta, vio en la mesa donde había estado la anciana 4 billetes de $50. $200 le dejó la anciana. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando leyó una nota que decía: no me debes nada. Yo estuve una vez como tú estás. ¿Alguien me ayudó? Como hoy que te estoy ayudando. Y si quieres, puedes ayudar a otros, como hoy lo hago contigo. O sea, la anciana también le dejó el encargo a esta camarera embarazada. No me debes nada. Si quieres pagarme, págamelo ayudando a otro que también esté en necesidad. Aunque había mesas que limpiar y azucareras que llenar, aquel día se le fue volando a la camarera. Esa noche, ya en su casa, mientras entraba calladamente a su cama para no despertar a su cansado esposo, pensó en lo que la anciana había hecho por ella. También se acordó de lo preocupado que estaba su esposo y quería contarle ahí mismo lo sucedido. Lo encontró profundamente dormido. Se acercó suavemente hacia él mientras lo besaba tiernamente y le susurraba al oído: todo va a estar bien, Alberto. Todo va a estar bien. Te amo. ¿Por qué todo va a estar bien, profesor? ¿Por qué todo va a estar bien? ¿Por qué la señora embarazada le dijo todo va a estar bien? Porque tenían alguna necesidad, porque estaban pasando algunos apuros económicos o alguna necesidad. Entonces, como dice mi profesor, oye, lo que tú haces se devuelve. Así es. Mira, a ver, vamos a contestar el tema del texto. ¿Qué le vas a marcar en la número 1? A ver, de hecho que no vas a marcar la C, ¿verdad? Puedes marcar la A o puedes marcar la B. Nada más. No es justicia y ahí no hay justicia. O ahí hay espíritu de servicio o hay una ayuda desinteresada. Alberto le dice a la anciana: no me pague, señora. Yo quiero devolverle este favor que a mí me hicieron alguna vez cuando yo estaba en apuros. Y si usted quiere pagarme a mí, páguele a otro, hágale favor a otro.
Y la anciana le hace favor a esta camarera, que resulta ser la esposa de Alberto. Profe, alternativa B de Bolivia. Una afirmación incorrecta. Dos, afirmación incorrecta. La joven trabajaba para ayudar a casa, se supone, se deduce que tenían problemas económicos, por eso le dice, ya no te preocupes, ya todo va a pasar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. La camarera era cordial con los clientes. Sí, cuando empiezan a hablar de la camarera, a pesar del embarazo que tenía, no perdía la sonrisa. Alberto trabajaba como mecánico, sabía de mecánica, pero trabajaba como mecánico, no lo dicen en el texto, ni tampoco nos permiten inferir. 3. Del texto se infiere que, del texto se deduce que. Podría ser taxista incluso, ¿verdad? O una persona con conocimientos de automotriz. A ver, están marcando todos la pregunta 3. Yo te estoy dando el tiempo respectivo de inferir, deducir una idea que no está escrita en el texto, pero que se obtiene de él. No está escrita, pero se obtiene de él. Los días son opacos cuando uno no se ríe, no lo ha dicho ni nos permite. ¿Ok? El joven matrimonio tenía dificultades económicas, sí permite deducir. ¿El ayudar a los sanciones produce emoción? No. B de Bolivia. 4. De la actitud inicial de la anciana para con Alberto se deduce que 444 le contó de dónde venía. Claro, luego le cuenta cuando ya él casi le da un poco de confianza, pero al inicio no le dijo nada. Al inicio ella lo miraba con mucha desconfianza. Se alegró porque no se alegró, sintió temor, sintió pánico, mostró temor debido al mal aspecto que presentaba Alberto. Mira lo que dice acá. Ese hombre que se aproximaba no tenía buen aspecto. Entonces, alternativa C de Colombia. Y por último, la pregunta número 5. Del texto se concluye que hablar de concluye, profesor, hablar de concluye es. Se deduce. Se deduce. ¿Y qué se deduce de este texto? Que se debe hacer el bien con los pobres. Bueno, de hacer el bien sí, pero con los pobres no nos permite deducir. ¿Toda acción bondadosa se devuelve al que la hace? Sí. ¿Los pobres son generosos con los extraños? No nos han dicho, ni nos permite deducir. Alternativa B de Bolivia. ¿Ok? 1, Bolivia. 2, Colombia. 3, Bolivia. 4, Colombia. Y 5, Bolivia. ¿Ok? Ahí tienes entonces las respuestas. Ok, ok, ok. Bien, bien. Felicitaciones a los que están contestando. Se están arriesgando. Estamos practicando, profe. Si nos vamos a equivocar, no importa.
nos estamos corrigiendo y al final estamos aprendiendo. Y el que marcó todas en bien por ustedes, buen nivel. Somos Auge Perú, camino a la revolución educativa. Y yo soy tu profesor Edwin Carrión. Oye, a ver, Edilberto, me dice Edilberto que no está de acuerdo con la número 4, porque la actitud de la anciana con Alberto se deduce que la anciana mostró temor debido a su mal aspecto. En ningún momento dice que mostró temor. Simplemente, nadie se había detenido desde hacía más de una hora cuando se había varado en aquella transitada carretera. Para la anciana, ese hombre joven que se aproximaba no tenía buen aspecto. Solamente dice, no tenía buen aspecto. Eso no es literal. Y más podría tratarse de un delincuente. Para la anciana pensó que estaba en un delincuente y se deduce que sintió miedo. No dice que sintió temor. Ese temor se deduce. Por eso que la respuesta es la número en la 4 es la alternativa C. Seguro porque lo vio en un carro viejo, ¿verdad? Ya está, vamos a texto 4. Me avisa por favor a qué hora debemos cambiar la diapositiva. Claro, Clara, se sobreentiende que había temor. Ese famoso sobreentender que había temor, esa es la deducción, esa es la inferencia. Vamos, me avisas por favor.
Muy bien, mi profe, ¿me indicas, por favor, de qué o de quién habló este texto número 4? Parejas, cosa del amor, matrimonio, hombre apegado a su madre, duración de parejas, apego. Bueno, luego te vas a dar cuenta cuando realicemos el análisis cómo es la duración de una pareja, ¿verdad? Duración de una pareja. A ver, en cuestiones del amor, dice así, resulta importante pensar que la duración de las parejas dependerá de la manera como ambos vivan independientemente de sus padres desde el inicio de su relación. Vivan independientes desde el inicio de su relación. Y el mismo escritor te empieza a explicar, ¿ok? La razón es que para que el hombre pueda amar fielmente, tendrá que haber sido capaz de renunciar. Mira lo que dice el escritor, profe, ¿eh? Capaz de renunciar. ¿A qué tiene que renunciar? Renunciar al apego, renunciar a la dependencia y renunciar a la siempre viva expectativa de estar cerca de las caricias de su madre. Oye, profe, es más, el escritor te está dando consejos. Usando la terminología psicoanalítica, el varón, según el psicoanálisis, para poder enamorarse y amar a una mujer de modo estable, tiene que aceptar la castración simbólica. Profe, simbólica, no te preocupes. ¿Qué significa? Renunciar con dolor al apego placentero y dulce que siempre le tuvo la mamá. Si no se da esta simbología, entonces no va a poder amar a una mujer de manera estable. Se deduce, contrario senso. La psicología clínica nos enseña que los fracasos conyugales se deben a que muchos hombres siguen siendo adolescentes fieles a sus madres, continúan siguiendo las normas de su mami, estando dispuestos, fuerte esto, profe, a dejar a su mujer si es que ella, la mamá, así se lo propone. Fuerte pero cierto. Pero acá hay una adversidad. Pero pese a la existencia de un buen número de hombres apegados a la madre, hay muchos matrimonios que se salvan y hasta logran una felicidad estable. Claro, o sea, el que no estemos apegados a la mamá va a ser siempre, pero hay muchos matrimonios que se salvan y logran ofrecer. Esto gracias a la inteligencia de la mujer. Deducción, si no se salva el hogar, la mujer no fue inteligente. Si no se salva el matrimonio, la mujer no fue inteligente. Quien descubre que puede retener a su esposo feliz a su lado si es que ella lo trata como si él fuera su hijo. O sea, cambiamos de mamá. Anoten, profesoras, lo engríe. Anoten, profesoras, le corta los pelitos de la nariz, le elige la ropa, le da total gusto en las comidas. Allí tienes tics.
Con esto se logra que no echen tanto de menos a sus mamás y se rindan enamorados a sus cónyuges. Profesoras, la pelota está en su cancha. ¡Qué horror!, dice Elena Valenzuela. Carmen dice, mejor me quedo independiente. Ok, ok. Bueno, es solo una lectura. Es solo una lectura. Mejor mujer soltera. Es solo una lectura. Empiezan hablando de los hombres, con la mamitis que tienen los hombres. Pero la mujer tiene que ser inteligente. Ella va a tener que engreírlo. Ok, ok, ok. Muy bien, vámonos, vamos entonces a las lecturas. Una bonita lectura para reflexionar y para reír un rato. Oye, profe, dígame, según el texto, para que el hombre pueda amar fielmente, debe, según el texto, no quiero que me contestes algunas cosas personales. No, acá nadie contesta su experiencia. Todos van a contestar según el texto. Renunciar a la dependencia, sí. Asistir a una terapia no ha dicho el autor. Asumir una jerarquía tampoco ha dicho. Que renuncies a la dependencia de mamá. Dos, según el texto, la duración de una pareja depende de quién o de qué. Según el texto, por favor, no contestes con experiencias personales. Oye, profe, ¿qué pasa ahí? De una fluida comunicación con sus familiares, eso debe ser cierto, pero el autor no lo ha dicho. De una próspera economía, eso sí es cierto, profe, pues brinda estabilidad. Profe, ¿la B es cierta, sí o no? Profesor, la alternativa B es cierta para todos los que somos casados, pero no está en el texto. Así es, pero no lo dice el texto. Así que ni se te ocurra marcarla. Alternativa C de Colombia. 3. Del texto podemos concluir que los hombres, ya sabes, la palabra concluir, anótalo por ahí, por favor, deducir. La palabra concluir, deducir. Dice el autor que podemos concluir que los hombres escuchan los consejos de su madre cuando son adultos. También es cierto. Profe, la 3 es cierto, pero el autor no lo ha dicho para nada. Deben tener un grado de madurez, sí lo ha dicho. Deben ser libres e independientes de las mujeres mayores, en ningún momento lo ha determinado. Profesor, la respuesta es la alternativa B de Bolivia. 4. Cuando un hombre es apegado a la madre, el éxito de su matrimonio va a depender de qué. Ojo que dice que todos somos apegados a la madre. Todos, 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 todos. Y el éxito entonces del matrimonio depende del apoyo de los padres. También es cierto, pero no lo dice el autor. De la voluntad del hombre, desgraciadamente no lo ha dicho el escritor, pero también es cierto. La A y la B son ciertas, pero no expresadas en el texto. Lo que sí dijo de la inteligencia de la esposa. Alternativa C de Colombia. 1 Argentina, 2 Colombia, 3 Bolivia y 4 Colombia. ¿Ok? Muy bien, entonces tienes textos ahí para compartir con tus alumnos, ya que empezaron sus clases. Aprovecha con los chicos de quinto para que les puedas explicar. Vamos, texto número 5. ¿Me avisas, por favor, a qué hora cambiamos la diapositiva?
Muy bien, ¿me dices por favor de qué o de quién están hablando en este texto 5? Perfecto. También es una parábola, más o menos una moraleja, ¿verdad? Fuerza de voluntad, poder que tienen las palabras, profesor. El poder que tienen las palabras, mira. Bien ahí. Claro, la historia es un grupo de ranas. Fábula porque las están, chío, buena, chío, las están haciendo hablar a las ranitas, pero lo que el autor quiere resaltar es el poder que tienen las palabras y la actitud que asume la gente frente a las palabras también. ¿No crees tú? A ver, hay un grupo de ranas que viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas, dos, cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, les dijeron a estas dos ranitas, a las que se habían caído, que para efectos prácticos debían darse por muertas. O sea, lejos de sus amigas alentarlas para que salgan, les decían más bien, ¿saben qué? Desen por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Y las otras les decían que esos esfuerzos eran inútiles. Profe Aicha, profe Rosario, profe Nadine, profe María, Nadina, usuario Marixa. Estas son lecturas de la vida real, mis queridos profesores. Lo que pasa es que han sido adaptadas nada más a fábulas, pero es lo que pasa en realidad. Finalmente, mira lo que ocurre. Una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. Siempre hay alguien que hace caso, siempre hay alguien que atiende los comentarios de la gente, se va a dar por vencida y al final va a ser eliminada, muere. En cambio, la otra, profe, continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, no salga, no salga, vas a morir. Pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, mira lo que le preguntan, profe, oye, ¿no escuchabas lo que te decíamos? Y la ranita le explicó que era sorda. Claro, acá se actualiza la famosa expresión a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad, Coral? Ahí está mi profe Coral. Bien, Rosario, felicitaciones a usted. Y creía, mira, la ranita explicó que era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del pozo. Entonces ella le diría, oye, yo pensaba que ustedes me estaban animando. No, te estábamos diciendo que te ibas a morir. Así que mi querido profesor, el poder que tienen las palabras, no rendirse ante los comentarios negativos, no rendirse ante las actitudes negativas de personas que te tienen envidia, profe. Envidiosas. Las envidiosas no quieren ser como tú. Las envidiosas solamente no quieren que tú lo obtengas. Nada más, mira. Oye, vámonos a la 1. Del texto se infiere, del texto se deduce. Una rana murió por falta de voluntad. Eso sí es cierto.
pero está allí. Hay personas indiferentes a la vida, también es cierto, pero el texto no lo dice. La palabra tendría poder de vida o poder de muerte. O te alienta o te desalienta. ¿Verdad? 1, alternativa C de Colombia. 2, compatible al texto. Lo compatible es lo similar, lo compatible es lo parecido, lo compatible es lo semejante. Es semejante, es similar. En las peripecias hay que tomar decisiones radicales, sí es cierto, pero no tiene nada que ver con el texto. Profesor, ¿alguna idea de lo que significa la palabra peripecias? Son las peripecias que uno ha tenido que pasar, que ocurrir. Peripecias, peripecias. Son los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, las penurias. Gracias, mis profesores. Muchas gracias. Circunstancias adversas. Una voz de aliento puede ayudar a vencer una dificultad. Esto sí es cierto. Y nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para pasar. También es cierto, pero el autor no lo ha dicho, no lo ha mencionado. ¿Ok? B de Bolivia. Y de la lectura se concluye que, ya sabes que la palabra concluir es deducir. Mira con qué términos te hablan deducciones. Se infiere, se concluye. Ajá, bien allí. Hay quienes, las ranas se suponían amigas, no permiten seguir la lucha en medio de tiempo difícil. Una rana vivió al no hacer caso a lo que decían las demás. En las circunstancias adversas actuemos con mesura. Mesura, no te olvides, es tranquilidad. Mesura es paz, paciencia. Profes, alternativa A de Argentina. Muy bien. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. 1 Colombia, 2 Bolivia, 3 Argentina. La clase ha terminado, mis queridos profesores. Gracias por su presencia, gracias por resistencia, gracias por su atención y gracias por su retención.